Hola chicos, en este video vamos a aprender a balancear por el método Young-Electron, medio ácido, medio básico. Te voy a explicar cómo balancear por este medio o por este método con un ejercicio. El ejercicio dice balancear la siguiente reacción en medio ácido y determinar la relación molar entre el agente oxidante y agente reductor. Veamos la solución. Este es nuestro ejercicio, la ecuación a balancear. Y como primer paso, debemos de separar las semireacciones de oxidación y reducción. La oxidación viene a ser, a partir del oxalato, se genera dióxido de carbono. Y la reducción, el permanganato a manganeso más 2. Una vez que separamos las semireacciones de oxidación y reducción, el segundo paso es balancear el número de átomos diferentes al oxígeno e hidrógeno. En este caso nosotros estamos identificando que los átomos diferentes al oxígeno y el hidrógeno vienen a ser el carbono y el manganeso. Por lo tanto, tenemos que balancear primero esos dos elementos. Observamos que en la parte de los reactantes, aquí hay 2 átomos de carbono. Y en los productos tenemos solo un átomo de carbono. Es por ello que multiplicamos por 2 para tener 2 átomos de carbono en los productos, al igual que 2 átomos de carbono en los reactantes. Ya está. En la semireacción de reducción no hay que balancear los átomos de manganeso porque el número de átomos tanto en reactantes como en productos es el mismo. Un manganeso y un manganeso. Dentro del paso 2 vamos a balancear el oxígeno y el hidrógeno. Para balancear el oxígeno, y en ese orden, vamos a balancear primero el oxígeno y después el hidrógeno. Para balancear el oxígeno debemos de agregar moléculas de agua al lado donde falta oxígeno. Y el número de moléculas de agua que vamos a agregar es igual al número de oxígenos que falta. Veamos aquí. En la oxidación vemos que son 4 átomos de oxígeno como reactante y como producto tenemos 2 por 2, 4 átomos de oxígeno también. Recuerda que este 2, que está como coeficiente, afecta al oxígeno también. Entonces 2 por 2, 4. 4 como producto y 4 como reactante, está balanceado el oxígeno. En la semireacción de reducción tenemos 4 átomos de oxígeno como reactante y como producto no teníamos ningún oxígeno. Es por ello que vamos a agregar 4 moléculas de agua. ¿Por qué? Recuerda que el número de átomos de oxígeno va a ser igual al número de moléculas de agua. O el número de moléculas de agua es igual al número de átomos de oxígeno que se necesita balancear. Como cada molécula de agua tiene un oxígeno, entonces son 4 moléculas de agua los que se necesitan para balancear los 4 oxígenos que están como reactantes en el permanganato. Como siguiente paso, debemos balancear el hidrógeno. Y para balancear el hidrógeno hay que agregar iones hidrógeno. Ojo ahí, agregar iones hidrógeno donde hace falta. H+. Y
Estos iones hidrógenos son los que nos están indicando que se va a balancear en medio ácido. Porque el medio básico lo indican los iones hidróxido, los OH. Lo vamos a ver más adelante cómo balancear también el medio básico. Por lo tanto, tenemos la semirreacción de oxidación en el cual no hay que balancear hidrógenos porque no tenemos en la ecuación hidrógenos. En la semirreacción de reducción sí necesitamos balancear los átomos de hidrógeno, porque cuando balanceamos los oxígenos introdujimos 8 hidrógenos como parte de las moléculas del agua. 4 por 2, 8. 8 hidrógenos que salen, entonces también deben entrar 8 hidrógenos. Es por ello que acá estamos agregando en la parte del reactante 8 iones hidrógeno. No te olvides, para balancear átomos de hidrógeno agregamos iones hidrógeno. Y con ello ya está balanceado los átomos de carbono, los átomos de manganeso, oxígeno e hidrógeno. Como tercer paso, vamos a balancear las cargas, agregando electrones. Tener en cuenta que cuando agregamos electrones estamos agregando cargas negativas al lado donde hace falta. En la semirreacción de oxidación es necesario agregar 2 electrones porque tenemos 2 cargas negativas por parte del anión oxalato y mientras que en la parte del producto tenemos solo dióxido de carbono y que es una molécula neutra, es decir, sin carga. Entonces, si tenemos 2 cargas negativas como reactante, también debemos tener 2 cargas negativas como producto. Es por ello que agregamos 2 electrones. Y en la semirreacción de reducción vamos a tener que agregar 5 electrones. ¿Por qué? En el permanganato tenemos una carga negativa. Y con los iones hidrógeno tenemos 8 cargas positivas, más 8. En los productos tenemos el manganeso más 2, la única especie que tiene carga, porque el agua no tiene carga, neutra, por lo tanto 0. ¿Esto qué significa? Que en los reactantes tenemos, haciendo un balance de cargas, menos 1 más 8, tenemos más 7 cargas positivas. Y si en los reactantes tenemos 7 cargas positivas y en el producto 2 cargas positivas, para poder igualar las cargas, vamos a tener que agregar 5 electrones porque son 5 cargas negativas. Entonces, menos 5. Ahora si sumamos más 7 menos 5, tenemos más 2. Más 2 como reactante y más 2 como producto. Y ya está balanceado la carga. Es por ello que agregamos 5 electrones. Como cuarto paso, debemos igualar el número de electrones perdidos y ganados. Estamos observando que se pierden 2 electrones y se ganan 5 electrones. ¿Cómo igualamos ello? Multiplicando por 5 la semirreacción de oxidación y por 2 la semirreacción de reducción. Porque 5 por 2, 10 electrones que se pierden, y 2 por 5, 10 electrones que se ganan.
El número de electrones ganados y perdidos tiene que ser iguales. Por lo tanto, estos factores 5 y 2 afectan a toda la semirreacción. Y por último, vamos a sumar las dos semirreacciones para poder regresar a la ecuación inicial. Recuerda que como primer paso separamos las semirreacciones y como último paso hay que sumar las semirreacciones para tener la reacción inicial. Por supuesto, multiplicando el 5 por cada una de las especies y el 2 por cada una de las especies también. Y al sumar tenemos esto de acá. El 5 que entra al oxalato y luego el 2 que entra al permanganato y también al hidrógeno, a los iones hidrógeno. Entonces ahí está 5, 2. Primero la parte de los reactantes. 2 por 8, 16 iones hidrógeno. Y 2 por 5, aquí están los 10 electrones que se ganan. Y por acá tenemos los 10 electrones que se pierden, resultado de 5 por 2. Entonces, balanceado los electrones y sumado las semirreacciones, esta sería nuestra ecuación balanceada. ¿En qué medio? En medio ácido. ¿Qué es lo que nos indica? ¿Qué especie química nos indica que está balanceado en medio ácido? Los iones hidrógeno. Esto es de acá. Medio ácido. En el ejercicio nos solicitan relación molar entre el agente oxidante y el agente reductor. Tengamos en cuenta, el agente oxidante es el que causa la oxidación y el agente reductor el que causa la reducción. Entonces, de manera sencilla, la especie química que sufre la reducción es el que va a causar la oxidación. Entonces, el permanganato es el agente causante de la oxidación. Su coeficiente viene a ser 2. Y el agente reductor es el que se va a oxidar. Al oxidarse causa la reducción. En este caso, el agente reductor es el anión oxalato, cuyo coeficiente es 5 en la ecuación balanceada. La relación molar entre el agente oxidante y el agente reductor será 2 sobre 5, 2/5. Y esa corresponde a la alternativa B. Si tenemos que balancear en medio básico, hay dos caminos. Uno es considerando los pasos que corresponden al método para balancear en medio básico, y otro es cambiando de medio ácido a medio básico. Este último es lo que vamos a aplicar en este video, porque ya tenemos nuestra ecuación que hemos balanceado en medio ácido y ahora cambiamos a medio básico. Es lo que les recomiendo también realizar para que no estés memorizando varios pasos. ¿De acuerdo? ¿Qué se debe hacer para cambiar una ecuación química balanceada en medio ácido a básico? Primero, hay que agregar iones hidróxido, OHs. Hay que agregar OHs a ambos lados de la ecuación. ¿Para qué? Para poder neutralizar los iones hidrógeno que están dando el carácter de ácido. Y el número de iones hidróxido que se va a agregar depende del número de iones hidrógeno a neutralizar. Vamos a balancear el ejercicio anterior
que ya está balanceado en medio ácido, cambiarlo a medio básico. Esta es nuestra ecuación que finalmente quedó balanceada en medio ácido y hay que balancearlo ahora en medio básico. Es decir, cambiemos de medio. Tenemos nuestra ecuación y estamos observando de que en los reactantes se tiene 16 iones hidrógeno. ¿Qué dicen los pasos para balancear en medio básico? ¿Cómo cambiar? Agregando iones hidróxido. ¿Cuántos hidróxidos vamos a agregar? 16. ¿Por qué? Porque tenemos 16 iones hidrógeno como reactante. Para poder neutralizar esos iones hidrógeno hay que agregar 16 OHs, tanto en los reactantes como en los productos. Agregamos y tenemos 16 OHs, 16 OHs. Ahora, cuando nosotros agregamos los 16 OHs es para neutralizar los iones hidrógeno en esta parte de la ecuación. Y debemos de tener en cuenta que 16 iones hidrógeno con 16 OHs van a formar 16 moléculas de agua. ¿De acuerdo? Y al otro lado solamente tenemos los 16 OHs porque no hay con qué neutralizar. Lógicamente porque no hay iones hidrógeno. Entonces los OHs van a quedar ahí. Y esa presencia de OHs al final nos están indicando que la ecuación va a estar balanceada en medio básico. La ecuación va a quedar finalmente de esta manera. 16 moléculas de agua por aquí. Y tener en cuenta que nosotros en la ecuación balanceada en medio ácido teníamos 8 moléculas de agua. Esas 8 moléculas de agua van a ir al otro lado a restar, porque no podemos tener una misma especie química tanto en reactantes como en productos, si no, no estaríamos hablando de una reacción. Es por ello que las 8 moléculas de agua pasan a restar y estarían quedando 8 moléculas de agua finalmente como reactante. Ya está balanceada en medio básico. Los iones OH son los que nos indican que la ecuación está balanceada en medio básico. ¿Qué les pareció? ¿Sencillo? Déjanos tu comentario. A continuación tenemos 5 ejercicios para poder practicar los pasos que se han explicado para balancear tanto en medio ácido como en medio básico. Este último cambiando de medio, ¿no? De medio ácido a medio básico. Antes de ver la solución, debes de intentar desarrollar cada uno de estos ejercicios. Yo voy a desarrollarlos en orden. Ejercicio número 1, 2, 3, 4, 5. Pero no te olvides, antes de ver la solución, intenta desarrollar. Es la única forma como van a ir perfeccionando los pasos para poder balancear por este método. Haz una pausa al video, intenta y ves a continuación la solución. Solución para el ejercicio número 1. En este ejercicio piden balancear en medio básico y dar como respuesta la relación molar entre el coeficiente de la forma reducida y el coeficiente de los iones hidróxido. Por lo tanto, el primer paso para balancear por este método es separar las semireacciones de oxidación y reducción. Entonces vamos a identificar la oxidación y la reducción. Vemos que el cromo actúa con +3 en el yoduro de cromo y el yodo con -1. En el hipoclorito, el oxígeno sabemos que es -2, por lo tanto el cloro
está con +1, para que el resultado sea -1 en total. En el cromato, el cromo está con +6. En el periodato, el yodo se encuentra con +7. Y en el cloruro, por supuesto, el cloro está con -1. Observamos que el cromo de +3 pasa a +6. ¿Eso qué es? Una oxidación, porque está aumentando el estado de oxidación. El yodo de -1 pasa a +7. También es una oxidación. ¿Eso qué indica? Que tenemos dos elementos, cromo y yodo, que están sufriendo la oxidación. Involucra dos especies como forma oxidada, al cromato y al periodato. Y el cloro del hipoclorito de +1 pasa a -1. ¿Eso qué significa? Una reducción. ¿Correcto? De positivo está pasando a negativo, entonces está ganando electrones. Ya tenemos identificado la oxidación y la reducción. Vamos a separar entonces, primer paso, es separar las semirreacciones y lo hacemos de esta manera. El yoduro de cromo está pasando a cromato más periodato. Eso es la oxidación. La reducción corresponde al hipoclorito que pasa a cloruro. Entonces esto es la reducción. Separamos las semirreacciones de oxidación-reducción. Lo que viene a continuación es el balance de átomos que son distintos al hidrógeno y oxígeno. En la semirreacción de oxidación tenemos al cromo y al yodo como elementos distintos del hidrógeno y el oxígeno. En el segundo paso vamos a involucrarnos con el balance del cromo y el yodo y también en la semirreacción de reducción del balance de los átomos de cloro, pero podemos observar que ya está balanceado, tenemos un cloro, no hay problema. Veamos el balance únicamente en la semirreacción de oxidación. Volvemos a escribir el yoduro por aquí de cromo más los productos que se generan como cromato más el periodato. En la parte de los reactantes hay un cromo y en el producto también tenemos un cromo. Ya está balanceado. El yodo son 3 yodos que están entrando como reactantes y como producto solo sale 1. ¿Eso qué significa? Que debemos de poner 3 delante del periodato para que de esa manera ya esté balanceado
los átomos de yodo. En ese paso número 2, también para no hacerlo más extenso escribiendo otra semireacción, vamos a balancear los oxígenos y los hidrógenos. Ya tenemos balanceados los átomos de cromo y yodo. Ahora veamos los átomos de oxígeno. Y observamos que en los productos tenemos 4 oxígenos como parte del cromato y como parte del periodato tenemos 3 por 4, 12 oxígenos. 12 oxígenos en el periodato más 4 oxígenos del cromato, en total son 16 oxígenos. Y al otro lado, en la parte de los reactantes, no tenemos ningún oxígeno. Entonces, ¿qué se debe hacer? Agregar moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua se va a tener que agregar? El número de moléculas de agua a agregar es igual al número de oxígenos que están haciendo falta. Por lo tanto, vamos a tener que agregar 16 moléculas de agua. Ahora sí balanceado, porque cada molécula de agua tiene un oxígeno. Como son 16 moléculas de agua, hay 16 oxígenos. Está balanceado los oxígenos. Pero faltaría balancear hidrógenos. Después de los oxígenos vienen los hidrógenos. ¿Y por qué vienen los hidrógenos? Porque al balancear oxígenos agregamos agua. Y cuando agregamos agua también estamos agregando hidrógenos. Y observamos que en 16 moléculas de agua hay 32 hidrógenos. Entonces tenemos que agregar al otro lado 32 iones hidrógeno. No olvidar que para balancear los átomos de hidrógeno se agrega iones hidrógeno. Por último, en esta semireacción podemos también balancear de inmediato las cargas. Porque ya tenemos balanceados los átomos, tenemos que balancear las cargas. Para balancear las cargas necesitamos simplemente agregar electrones al lado donde corresponde. ¿Qué significa esto? Que antes de la flecha tenemos alguna carga. No hay carga. ¿Por qué no hay carga? Porque el yoduro de cromo es neutro, carga 0 en total, y las moléculas de agua también carga total 0. Entonces, como parte de los reactantes, la carga total es 0. Como parte de los productos, sí tenemos -2 en el caso del cromato, una carga de -2. En la parte del periodato, cada periodato tiene una carga de -1. Como son 3 periodatos, se tiene 3 cargas negativas. ¿Por qué? Porque cada periodato, recuerda, está con -1. Como son 3 periodatos, -3. Además, al balancear los átomos de hidrógeno, nosotros agregamos iones hidrógeno y cada ion hidrógeno tiene una carga de +1. En total, como son 32 iones hidrógeno, tendremos 32 cargas positivas, más 32. En total, esto hace una carga de -2, -3, vendría a ser -5, más 32, una carga total de +27. Recuerda que en los reactantes la carga total es 0 y en los productos +27. Como únicamente debemos agregar electrones, ¿eso qué significa?
que en los reactantes tenemos 0, en los productos también la carga total debe ser 0. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar cargas negativas, agregamos electrones. ¿Cuántos electrones debemos agregar? Para que también la carga total sea 0 en los productos, debemos agregar 27 electrones. 27 electrones representa 27 cargas negativas. Con las 27 cargas positivas se vuelve 0. Ya está balanceado entonces las cargas. Ya está balanceado los átomos en esta semireacción de oxidación. Veamos el balance de la semireacción de reducción. Vamos a tener que escribir nuevamente esta semireacción por acá. El hipoclorito que se transforma en cloruro. Nuevamente, primero balancear los átomos distintos al hidrógeno y oxígeno. Y en este caso es el cloro. Observa que en el hipoclorito solo hay un cloro y en el cloruro también tenemos un cloro. Ya está balanceado. No hay nada que hacer aquí. El oxígeno. Tenemos un oxígeno como parte del hipoclorito y en la parte del producto no tenemos ningún oxígeno. ¿Eso qué significa? Que vamos a agregar moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua? Una molécula de agua, porque lo que hace falta es un oxígeno. Entonces ya tenemos una molécula de agua. Seguido, ya está balanceado el oxígeno. Ahora vamos a balancear el hidrógeno. Al agregar una molécula de agua en los productos, estamos agregando 2 hidrógenos. Entonces, en los reactantes debemos también tener 2 hidrógenos y para balancear hidrógenos, recuerda que solo se agrega iones hidrógeno. 2 iones hidrógenos. Y tenemos balanceados los átomos. Para balancear las cargas, únicamente hay que agregar electrones. ¿Y qué sucede acá? Tenemos una carga negativa como en el hipoclorito y 2 cargas positivas en el hidrógeno. Voy a escribirlo para que puedas ubicarte. -1 como el hipoclorito y acá del hidrógeno +2. En el global se hace +1 y acá tenemos como producto -1. ¿Cuántos electrones debemos agregar para que el total de las cargas sean iguales? Recuerda que como solo agregamos electrones, tendremos que agregar en la parte de los reactantes 2 electrones. ¿De acuerdo? Cuando agregamos 2 electrones, la carga está balanceada. Porque +2 electrones significa 2 cargas negativas. Entonces, 2 electrones. Entonces, 2 cargas negativas. Y eso significa -2. -2 más 1 en el global, aquí hace -1. Y en los productos también tenemos -1. Está balanceado las cargas. Ya balanceamos la semireacción de reducción. Ahora, lo que debemos hacer es igualar. Recuerda el paso para igualar
el número de electrones perdidos y ganados. Observamos que en la parte de la oxidación se están perdiendo 27 electrones y en la parte de la reducción se está ganando 2 electrones. Eso significa que si se pierden 27 y se ganan 2 electrones, para poder igualarlos hay que multiplicar arriba por 2 y abajo por 27. El mínimo con un múltiplo de 27 y 2 es 54, ¿no? Entonces vamos a multiplicar. Acá vamos a poner color amarillo. Listo. Por 2 y abajo por 27. Y sumamos las semireacciones. ¿De acuerdo? Al sumar, ahí está. Primero la parte de los reactantes y luego la parte de los productos. Arriba tendremos 2 ioduros de cromo. 2 ioduros de cromos. Bien. Más 2 por 16 aguas, 32. 32 moléculas de agua. Eso ya está en la oxidación. Ahora, en la reducción, tenemos 27 hipocloritos más 27 hipoclorito más 27 por 2, 54 iones hidrógeno más 27 por 2 de los electrones vienen a ser 54 electrones. Se terminó la parte de los reactantes, vamos a los productos. Para ello, y distinguirlos, ponemos flechita roja. Ahora, en la parte de los productos, primero en la oxidación, tenemos 2 cromatos más 2 por 3 de los periodatos. Recuerda que el coeficiente del periodato es 3 por 2, son 6 periodatos. Más 32 iones hidrógeno por 2 serían 64. 64 iones hidrógeno. Más 2 por 27, 54 electrones. Ahora, la parte de los productos de la semireacción de reducción. 27 cloruros, lo voy a poner aquí abajo, más 27 cloruros, más 27 por una molécula de agua, 27 moléculas de agua. Ya tenemos sumado las semireacciones. Ahora vamos a fijarnos las especies químicas que están en los reactantes y en los productos. Debemos recordar que no podemos tener una misma especie química
en los reactantes y en los productos. En ese sentido, si tenemos 32 moléculas de agua como reactante y vemos que en los productos hay 27 moléculas de agua, como debemos de tener esa especie en un solo lado de la ecuación final, vamos a tener que restar, ¿no? 32 y 27, 27 lo pasamos a restar a 32 y nos quedará 5 moléculas de agua. En el caso de los iones hidrógeno, también tenemos 54 iones hidrógeno y en los productos tenemos 64. Pasamos a restar. Tener en cuenta que los 54 electrones se van con los 54 electrones. Escribimos la reacción luego de hacer estos cambios. Volvemos a escribir la ecuación. ¿Cómo va a quedar? Nos queda 2 yoduro de cromo más 32 aguas menos 27. Quedan 5 moléculas de agua. El hipoclorito no se resta con ninguno. 27 hipoclorito. Los iones hidrógeno son 54 en la parte de los reactantes y en la parte del producto son 64. Entonces esos van a tener que ir a restarse al otro lado. Flecha. Tenemos 2 cromatos más 6 periodatos. Los 64 hidrógenos menos 54 vendrían a ser 10 iones hidrógeno más 27 cloruros. Y esta ecuación ya está balanceada. Pero, ¿en qué medio? Esta ecuación está balanceada en medio ácido. ¿Cómo nos damos cuenta del medio en que está balanceado? Por la presencia de los iones hidrógeno. Aquí observamos que al final nos queda 10 iones hidrógeno. Entonces debemos de cambiar de medio. Y para cambiar de medio, lo que vamos a hacer es agregar los iones hidróxido, los OHs, a ambos lados de la ecuación. Y el número de OHs que se va a agregar es igual al número de iones hidrógeno que tenemos en la ecuación balanceada en medio ácido. Entonces, como observamos que son 10 iones hidrógeno, vamos a tener que agregar 10 moléculas de iones hidróxido. Acá más 10 OHs en los productos y también más 10 OHs en los reactantes. Recuerda que en los productos, cuando agregamos los 10 OHs, se van a formar 10 moléculas de agua. 10 H más 10 OHs forman 10 moléculas de agua. Y al otro lado únicamente van a quedar los iones hidróxido, el cual finalmente nos estará indicando que la reacción está balanceada en medio básico. Ahora, nosotros al formar las moléculas de agua, las 10 moléculas de agua, con los 10 OHs, tendremos que restar las 5 moléculas de agua que hay como reactante. Aquí tenemos 5 moléculas de agua y en los productos tenemos 10 moléculas de agua. Pasamos a restar y nos quedará 5 moléculas de agua en los productos.
finalmente la ecuación balanceada. Ese es el único cambio que se realiza para poder pasarlo a medio básico. Finalmente la ecuación balanceada nos va a quedar 2 yoduro de cromo más 27 hipocloritos más 10 iones hidróxido, flecha, 2 cromatos, 6 periodatos, más 27 cloruros y más 5 moléculas de agua. Porque queda 5, restamos, recuerda los 10, les restamos los 5 de la parte de los reactantes. Y esta es la ecuación balanceada en medio básico. ¿Qué nos indica que está balanceado en medio básico? Los iones hidrógeno, lo que diga los iones hidróxido que están aquí. ¿Qué es lo que piden en el ejercicio? La relación molar de la forma reducida y los iones hidróxido. ¿Cuáles son esos coeficientes? Tener en cuenta que el hipoclorito es la especie que sufre la reducción y como forma reducida tendremos a los iones cloruro, cuyo coeficiente es 27, y de los iones hidróxido el coeficiente es 10. De esta manera tenemos que la relación molar será 27 sobre 10. La alternativa D. Espero que les haya salido también de esta manera cuando lo has intentado. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2, en el cual nos piden balancear esta ecuación que permite obtener cloro gaseoso en medio ácido. Entonces, al indicarnos que es en medio ácido, vamos a balancearlo en medio ácido. Tener en cuenta que esta ecuación lo podemos balancear también por el método redox, sin necesidad de este método ion-electrón. Bien, si es que deseas, por supuesto, ver un video donde te explico paso a paso el método redox, déjame ahí en tus comentarios, comparte, dale like, de esa manera motivas a que podamos subir más videos. Veamos entonces, chicos, el ejercicio número 2, la solución. En esta parte vamos a aprender cómo llevamos una ecuación de una forma molecular a una forma iónica, para luego balancearlo por el método ion-electrón. Y al final vamos a volverla, esta ecuación, en su forma molecular. Como respuesta nos están solicitando la suma total de los coeficientes de los productos. Veamos, el primer procedimiento es tener la forma iónica de esta ecuación molecular. Para ello vamos a tener en cuenta aquí el dicromato de potasio, lo podemos separar como potasio más 1 y el anión dicromato 2 menos. Bien, en la parte de los productos, el cloruro de cromo podemos separarlo como
cromo más 3 con el anión cloruro. ¿Por qué separo esta especie o estas especies? Porque son los que están involucrados en el proceso, en este caso de reducción, y en el proceso de oxidación está involucrado el ácido clorhídrico con las moléculas de cloro. El cloruro está con -1, por acá -1 no cambia. Entonces, en ese sentido no nos involucra estas especies. Las especies que no cambian de estado de oxidación no van a sufrir una oxidación ni una reducción, simplemente no cambian. Forman parte de la ecuación, sí, pero para balancear nos interesan las especies que cambian. Ahora, también recomiendo, puedes llevar a su forma iónica al ácido clorhídrico como iones hidrógeno y aniones cloruro, de esa manera, y separamos únicamente el cloro o el cloruro, pero lo puedes dejar también como tal, como HCl. ¿Por qué? Porque tenemos un paso como parte de la regla que nos permite balancear hidrógenos. Entonces, en ese sentido, no hay problema. Podemos balancear hidrógenos agregando iones hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, si tú los separas, no hay problema. O si lo trabajas también juntos, no hay problema. Repito, ¿por qué? Porque tenemos parte del método, tenemos un procedimiento, un paso que indica cómo balancear hidrógenos. En cambio, en el método no tenemos un paso que nos diga hay que balancear potasios o iones potasio agregando esto, tal cual, no. Por eso que no nos conviene poner los potasios, pero al final van a aparecer cuando regresamos a la forma molecular. ¿De acuerdo? Entonces escribamos la ecuación en su forma iónica con las especies que están involucrados. Acá lo vamos a dejar tal cual, más los potasios lo dejamos de lado y tenemos acá dicromato. Por aquí el cloro, tal cual, más el cromo, más 3. Los cloruros también lo dejamos de lado porque ahí no hay cambio en el estado de oxidación. Y el cloruro de potasio también lo dejamos porque al final va a aparecer, cuando volvemos a su forma molecular, van a aparecer los cloruros de potasio. Veamos. Chicos, ya tenemos nuestra reacción en forma iónica. Vamos a separar la semireacción de reducción y oxidación, oxidación, reducción. En ese sentido, hay que evaluar qué especies son las que se oxidan y reducen respectivamente. Aquí el cloro está con -1 y en el producto 0. El cromo, como parte del dicromato, está con +6 y como cromato está con +3. Entonces observamos que de -1 pasa a 0 y de +6 pasa a +3. De -1, el cloruro de -1 a 0 es una oxidación. Era negativo, se está volviendo neutro. Está perdiendo electrones. El cromo de +6 se está pasando a +3. Se está reduciendo. Entonces podemos separar la oxidación de la reducción de esta manera. El ácido clorhídrico pasa
a cloro. Y el dicromato pasa a cromo más 3. Solucionado ese asunto, vamos a balancear los átomos que son distintos al hidrógeno y oxígeno. En la oxidación, entre la oxidación y entre la reducción. Veamos qué tenemos que balancear en la oxidación. Tenemos 2 cloros como producto y como reactante solo hay 1. Entonces tendremos que poner 2 delante del ácido clorhídrico. Ya está balanceado los átomos de cloro. En la reducción tenemos 2 cromos como parte del dicromato y un solo cromo en el producto. Por lo tanto, hay que multiplicar 2 o por 2 al cromo más 3. Ya está. Balanceado los átomos que son distintos a hidrógeno y oxígeno, vamos como paso siguiente a balancear átomos de oxígeno. Observamos que en la oxidación no hay átomos de oxígeno. Entonces, dejamos ese paso. En la reducción sí hay átomos de oxígeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? Son 7 átomos de oxígeno que están presentes como parte del dicromato. Eso significa que debemos agregar ¿cuántas moléculas de agua en la parte del producto? 7 moléculas de agua. ¿Por qué? Porque son 7 oxígenos en la parte de los reactantes. Entonces acá 7 moléculas de agua. Ya está balanceado cromo, ya está balanceado oxígeno. Lo que viene a continuación es los átomos de hidrógeno. Veamos en la reacción de oxidación. Hay 2 hidrógenos que están entrando como parte del ácido clorhídrico. Y en el producto no tenemos. Para balancear hidrógenos, ¿qué se debe agregar? Iones hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos son los que faltan? 2 hidrógenos. Entonces 2 iones hidrógeno. Balanceamos los hidrógenos de la semirreacción de reducción. Y para ello agregamos hidrógenos a qué lado. Ya te diste cuenta. Tenemos hidrógenos en los productos, porque al poner 7 moléculas de agua, también se involucraron 14 hidrógenos, porque cada molécula de agua tiene 2 hidrógenos, 7 por 2, 14. Entonces, al otro lado debemos de poner también 14 iones hidrógeno. Balanceados los átomos de hidrógeno, balanceados los átomos de oxígeno, cromo, todo, que es lo que viene a continuación, el balance de las cargas. Y para balancear la carga, ¿qué debemos agregar únicamente, chicos? Electrones. Por supuesto, al lado donde hace falta. En este caso, hacen falta los electrones en la semirreacción de oxidación. Sí, en la parte de los reactantes no hay carga. Optamos por poner toda la molécula tal cual, forma neutra, 0. En la parte del producto sí tenemos 2 cargas positivas por los iones hidrógeno. Entonces, como hay 2 cargas positivas, para que en ambos lados sea 0, la carga, ponemos 2 electrones. 2 electrones involucra 2 cargas negativas. Con los 2 iones hidrógeno se vuelve 0. 0 como reactantes, 0 como productos, balanceado carga. En la semirreacción de reducción tenemos 2 cargas negativas como parte del dicromato.
más 14 cargas positivas. Vamos a poner por acá 2 cargas negativas acá. Como parte del dicromato, 2 cargas negativas. Y como parte de los iones hidrógeno, 14 cargas positivas. En la parte de los productos tenemos únicamente los cromos que tienen carga más 3. Como son 2 cromos, será 2 por más 3 más 6. ¿Qué significa? Significa que en los reactantes tenemos una carga total de más 12 y en los productos de más 6. Para poder igualar las cargas, agregamos únicamente electrones, que son cargas negativas. Eso significa que en la reducción, es más, tú sabes que en la reducción se ganan electrones y en este caso se tiene que ganar 6 electrones. 6 electrones implica una carga de menos 6. Entonces, más 12 menos 6, en los reactantes tendremos una carga total de más 6 y en los productos también tenemos más 6. Y está balanceado las cargas. Perfecto. Balanceado las cargas, lo que viene a continuación es igualar el número de electrones perdidos y ganados antes de sumar las semi-reacciones. Perfecto. ¿Cómo igualamos los electrones ganados y perdidos y ganados? Multiplicando, ¿cierto? Vamos a multiplicar por ¿cuánto? Arriba se pierden 2 electrones y abajo se ganan 6. Para poder igualar, buscamos el mínimo con un múltiplo de 6 y 2, y eso es 6. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que multiplicar abajo por 1 la semireacción de reducción y la semireacción de oxidación multiplicamos por 3. 3 por 2 electrones, 6 electrones que se pierden. 1 por 6 electrones, 6 electrones que se ganan. Multiplicamos y sumamos. Vamos a sumar estas 2 semireacciones. Y tenemos la ecuación ya balanceada. ¿En qué medio? En medio ácido, y te vas a dar cuenta por la presencia de los iones hidrógeno. Arriba en la oxidación tenemos 3 por 2, 6 ácidos clorhídricos, más, ya no hay otra especie ahí en la oxidación, bajamos en la reducción tenemos un dicromato más 14 iones hidrógeno. Los 6 electrones se van a ir con los 6 electrones de la parte de los productos de la oxidación. Seguido, tenemos 3 por cloro, 3 cloros, 3 por 1 nada más, más 3 por 2, 6 iones hidrógeno. Te decía, los 6 electrones se van a ir con los de la reducción. Y en la parte de la reducción tenemos 2 cromo más 3 más 1 por 7, 7 moléculas de agua. Y esa vendría a ser nuestra ecuación iónica balanceada en medio ácido. ¿Qué es lo que nos indica que está balanceado en medio ácido? La presencia de los iones hidrógeno. Pero te das cuenta que aquí tenemos 14 hidrógenos y al otro lado tenemos 6. Tenemos que pasarlo a restar. ¿De acuerdo? Y para restarlos, únicamente para no volver a escribir otra ecuación y hacerlo extenso, voy a borrar acá. A estos 14 iones hidrógeno le restamos los 6 iones hidrógeno que están en los productos. Al restar nos queda esto de esta manera.
vamos a poner solo un signo positivo. Y acá nos quedará 8. Más 8 iones hidrógeno. De aquí más cromo, etc. Ahora, vamos a regresar esta ecuación que está balanceada en medio ácido y vamos a balancearlo únicamente en medio ácido porque se trata de ello, ¿no? La ecuación se está desarrollando en medio ácido clorhídrico. Retornamos a su forma molecular. ¿Cómo retornar a una forma molecular una ecuación iónica? Únicamente completando las especies químicas que lo acompañaban al inicio. ¿Qué es lo que acompañaba al dicromato? El potasio. Perfecto. ¿Y cuántos potasios le acompañaba a cada dicromato? 2 potasios. Tengamos en cuenta, era dicromato de potasio y acompañaba, aquí está, 2 potasios. Entonces acá vamos a poner dicromato de potasio. Y está en su forma molecular. Precisamente los 2 iones potasio que se agrega hace que se vuelva neutro. Las 2 cargas negativas del dicromato. Consulta. Si es que entran 2 átomos de potasio, ¿cuántos átomos de potasio debe salir? También debería salir 2 átomos de potasio. La pregunta es, ¿y cómo es que salen los átomos de potasio según nuestra ecuación inicial? Salen en forma de cloruro de potasio. ¿Eso qué es lo que involucra? Que para poder regresar a su forma molecular esta ecuación, vemos que en los reactantes entran 2 átomos de potasio y también debe salir 2 átomos de potasio. Por lo tanto, al otro lado vamos a tener que agregar 2 cloruros de potasio. Y ahí están los 2 potasios. Ahora, ¿qué pasa con el cromo más 3? ¿Cómo es que sale ese cromo en su forma molecular? ¿Cómo estaba al inicio? Al inicio estaba como cloruro, ¿cierto? Cloruro de cromo. ¿Observamos? Ahí está, cloruro de cromo. Entonces hay que regresarlo a esa forma. Teníamos acá 2 cromos, tal cual, más las 7 aguas. Esto de acá va a regresar a su forma molecular como 2 cloruros de cromo. ¿De acuerdo? 2 cloruro de cromo. Estamos regresando nada más a su forma inicial. Como son 2 cromos, serán 2 cloruros de cromo. Lo único que nos estaría faltando para poder hablar de una ecuación en su forma molecular son los iones hidrógeno. Y ahora, ¿cómo regresamos esto a forma molecular y de dónde sale? Esto de acá, recuerda que nos está indicando el medio ácido. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado la reacción con el ácido clorhídrico. ¿Eso qué significa? Que forma parte del ácido clorhídrico. ¿Y cómo? Para regresarlo a su forma de ácido clorhídrico, vamos a contabilizar el número total de cloros que están saliendo como parte del producto, o parte de los productos. Aquí tenemos 3 por 2, 6 cloros. Acá también 2 por 3, 6 cloros. Hasta ahí van 12 cloros.
Y acá tenemos 2 cloros más. En total, ¿cuántos son? 14 átomos de cloro. En los reactantes, por el momento tenemos solo 6 cloros como parte del ácido clorhídrico. Faltan 8 cloros. Y esos 8 cloros estarán como parte de los iones hidrógeno, en forma de 8 ácidos clorhídricos. Entonces, ahora sí, 8 ácido clorhídrico aquí, más estos 6, en total, ¿cuántos son? 14. Ordenamos nuestra ecuación en su forma molecular y vamos a dejarlo de esta manera. Completa será 6 más 8, 14, ¿no? 14 ácido clorhídrico más un dicromato de potasio. ¿Dónde está? Flecha. Por acá. 3 cloros. Más 2 cloruros de cromo. Más 7 aguas. Y más 2 cloruros de potasio. Esta es nuestra ecuación final en su forma molecular y balanceada en medio ácido. ¿Qué es lo que nos están solicitando? La suma total de los coeficientes, los productos. Entonces, suma de los coeficientes de productos. 2 o 3 más 2, 5 más 7 y más 2. En total viene a ser 14. Esa vendría a ser la respuesta. ¿Qué les pareció? Dejen tu comentario, dale compartir, dale like, suscríbete para poder continuar con más ejercicios. En el ejercicio número 3 nos piden balancear y calcular la suma de los coeficientes en los reactivos. Chicos, esta ecuación involucra una sustancia orgánica como el glicerol y lo que les recomiendo es que cuando tengan sustancias orgánicas llévenlo a la fórmula molecular. En este caso, en el ejercicio nos presentan la forma condensada y semidesarrollada. Entonces por acá hay que llevar a la forma molecular. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener C3H8 y oxígeno 3. Entonces ya tenemos en su forma molecular. ¿Para qué? De esa manera tengamos que verificar de manera inmediata cuál es la oxidación, cuál es la reducción. También observamos que este ejercicio presenta a todas las sustancias en su forma molecular. Nosotros, como vamos a aplicar el método ion-electrón, hay que llevarlo a su forma iónica. Y para ello, ya vimos en el ejercicio número 2 cómo podemos llevar de la forma molecular a la forma iónica y luego también regresar de la forma iónica a la forma molecular. Esta sustancia se vuelve conocida porque lo hemos visto y lo vamos a tener que dejar como dicromato. En el caso de la sustancia orgánica, no vamos a poder dejarlo en su forma iónica, entonces lo dejamos tal cual. Ahora, tener en cuenta que esa forma
molecular no hay necesidad de llevar a la forma iónica, dado que el hidrógeno y el oxígeno tienen sus pasos dentro de este método. ¿Cómo balancearlo? Agregando moléculas de agua, agregando iones de hidrógeno. En ese sentido, no hay problema. ¿Cuándo nos complica? Cuando tenemos especies químicas, como el potasio en este caso, el cual no tenemos un paso que nos indica, ¿sabes qué? Se debe realizar esto para balancear iones potasio, etc. No. Bien, entonces, por eso lo dejamos fuera. La parte del cromo, acá, sí vamos a tener que separarlo como únicamente cromo más 3. Porque los nitratos no están involucrados en el cambio, dado que el nitrógeno aquí en el ácido nítrico está con más 5, y acá sigue con más 5 en el nitrato de cromo, y en el nitrato de potasio igual. Entonces, como no cambian, no nos involucra en esta ecuación, lo dejamos fuera. El dióxido de carbono es la única especie química que se está formando como parte de las que contiene carbono. ¿Eso qué quiere decir? Que está relacionado con el compuesto orgánico, con el glicerol. Y el nitrato de potasio va a aparecer al final cuando regresamos a su forma molecular. ¿Por qué no separamos en forma iónica el nitrato de potasio? Porque el nitrato tiene el nitrógeno con más 5, no está cambiando. Porque en el ácido nítrico también está con más 5. Ahora, hay que identificar, antes de separar la semirreacción de oxidación-reducción, hay que identificar cuál es la oxidación, cuál es la reducción. Y verificamos que el cromo está con más 7, acá quería con más 6, aquí con más 6, y pasa a más 3. Eso es una reducción, ¿cierto? En el dióxido de carbono, el carbono se encuentra con más 4. ¿Y qué pasa con el carbono en el compuesto orgánico? Únicamente para verificar que es un proceso de oxidación, vamos a tener que poner aquí 3 por menos 2, menos 6 del oxígeno, más 1 del hidrógeno, sería más 8, menos 6, más 2. Como tenemos 3 carbonos, para que todo se vuelva 0, neutro, vendría a ser menos 2 tercios. Y eso es viable. Entonces, para balancear las cargas en ese sentido en esta molécula, sí, es correcto. Y nos permite también darnos cuenta que de una carga negativa a una carga positiva como más 4, vemos que está aumentando el estado de oxidación. Y nos permite tener en cuenta que ese es el proceso de oxidación. Dicho esto, ya identificamos la especie que se oxida y la especie que se reduce. Vamos a separar las semirreacciones de oxidación y reducción. ¿De acuerdo? Y por acá volvemos a escribir entonces la ecuación en su forma iónica también, por supuesto. Y separamos. La oxidación es por parte del glicerol, que pasa a formar dióxido de carbono. Y la reducción es por parte del dicromato, que pasa a formar cromo más 3. Las demás especies, repito, no lo podemos porque no sufren ningún cambio en los estados de oxidación. Y otro,
que al final, cuando regresamos a la forma molecular, van a aparecer solos. Bien, en la oxidación vamos a balancear los átomos que son diferentes a hidrógeno y oxígeno. Tenemos los átomos de carbono. Entonces, observamos que hay 3 átomos de carbono como reactante. Eso significa que debemos de multiplicar por 3 en los productos al dióxido de carbono. Ya está balanceado carbono. En la semireacción de reducción hay 2 cromos que están como reactante. También debería salir 2 cromos como productos. Balanceado los átomos distintos a hidrógeno, oxígeno. Siguiente es balancear los átomos de oxígeno. Y para balancear los átomos de oxígeno agregamos moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua y en qué parte vamos a agregar? En el caso de la oxidación, estamos observando que en los reactantes se tiene 3 oxígenos. Y en los productos tenemos, como parte del dióxido de carbono, 3 por 2, 6 oxígenos. 6 oxígenos como parte del dióxido de carbono, producto. ¿Eso qué significa? Que en los reactantes solo hay 3, entonces hay que agregar 3 moléculas de agua. Y ya está balanceado oxígeno. En la semireacción de reducción, en los reactantes tenemos 7 oxígenos y en los productos no hay ningún oxígeno. Entonces agregaremos 7 moléculas de agua. Ya tenemos balanceados los átomos de oxígeno, faltan los átomos de hidrógeno. En la oxidación observamos que en el compuesto orgánico hay 8 hidrógenos, más en el agua entraron 6, 3 por 2, 6, 6 más 8, 14. Al otro lado no tenemos hidrógenos, entonces agregamos 14 iones hidrógeno. Balanceados los átomos de hidrógeno en la oxidación. En la reducción tenemos 7 moléculas de agua como parte de los productos y ahí hay 14 hidrógenos. 7 por 2, 14 hidrógenos. En los reactantes no tenemos ningún hidrógeno, entonces hay que agregar los 14 hidrógenos. ¿De acuerdo? Ahora, coincide con la misma cantidad de hidrógenos que se agrega también en la parte de la oxidación. Chicos, balanceados los átomos, que debemos balancear a continuación, los electrones nos permiten balancear las cargas. Y para balancear las cargas, únicamente debemos de agregar entonces electrones en el lado donde son necesarios. Pregunta: ¿dónde agregamos los electrones en la oxidación? Una forma práctica de darte cuenta dónde vas a agregar electrones también y no estar tanteando es que si se trata de la oxidación implica pérdida de electrones, entonces los electrones van a estar como parte de los productos. En la reducción implica ganancia de electrones, entonces los electrones van a estar formando parte de los reactantes. ¿Te das cuenta? Entonces acá vendrían a ser 14 electrones. ¿Por qué? Porque en los reactantes no hay carga. Todo es cero. Cero el compuesto orgánico, cero la molécula de agua, neutro, neutro. El dióxido de carbono en el producto cero. Y únicamente da carga a los 14 iones hidrógeno, que son 14 cargas positivas. Para que también se vuelva cero en esta parte de la reacción, de la ecuación, tendremos que agregar 14 electrones. 14 cargas negativas con 14 cargas positivas se vuelve cero. En la semireacción de reducción, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque como parte del dicromato tenemos 2 cargas negativas y como los iones hidrógenos son 14, tendremos 14 cargas positivas. Y en la parte de los productos tenemos 2 cromos, cada cromo tiene una carga de más 3, en total será más 6. ¿Cómo igualamos las cargas? En total, en la parte de los reactantes tenemos 12 cargas positivas
Y en el producto tenemos 6 cargas positivas. ¿Cuántos electrones agregamos en los reactantes? 6 electrones. Son 6 cargas negativas, entonces menos 6. Más 12 con más 6, que diga con menos 6, serían más 6. Más 12 menos 6, más 6. Más 6 como reactante, más 6 en los productos y está balanceado las cargas. Perfecto. Ahora sí podemos borrar esto de acá. Y el paso siguiente es igualar el número de electrones perdidos y ganados. Y para ello buscamos el mínimo con múltiplo o el factor que permite igualarlo. ¿Por cuánto debemos multiplicar? En este caso, la semirreacción de reducción y oxidación respectivamente. Arriba en la oxidación sería por 3, ¿no? Por 3, 3 por 14, 42 electrones que se pierden. Y abajo por 7, 7 por 6, 42 electrones que se ganan. De esa manera balanceamos los electrones ganados y perdidos. Ahora sumamos estas dos semirreacciones. Hay que sumar estas dos semirreacciones y ya tenemos la ecuación balanceada en su forma iónica, que luego lo regresamos a su forma molecular. Sumamos. Por acá una línea. Listo. A ver. Nos quedarán 3 moléculas de glicerol más, aquí 3 por 3, 9 moléculas de agua. Eso es como en la oxidación. En la reducción nos queda 7 dicromatos y 7 por 14 nos estarían quedando en total 98 iones hidrógeno, ¿no? Más 7 por 6, 42 electrones, se van a ir con los 42 electrones de la parte de la oxidación. Así es que, flecha, vamos arriba de la oxidación, 3 por 3, 9 dióxido de carbono. Más, acá tenemos 42 iones hidrógeno. 42 iones hidrógeno. Más, por acá los electrones ya se fueron. 7 por 2, 14 cromos. Y 7 por 7, 49 moléculas de agua. Perfecto. Recuerden que en ambos lados de la ecuación no podemos tener una misma especie química. Estamos observando por acá tenemos 9 moléculas de agua y aquí hay 4 moléculas de agua. Vamos a pasar a restar y nos quedarán 5 moléculas de agua. Además, aquí son 14, ¿no? En la parte de los productos, no, tendría que ser 49. Entonces, siete por 7 es 49. Entonces acá tenemos 49 aguas, ¿ya? En los lapsos, 49 aguas. Ahora sigue en orden. Tenemos 9 aguas y acá 49. Pasamos a restar. Nos estaría quedando 40 moléculas de agua. También tener en cuenta que aquí hay
98 iones hidrógeno y 42 iones hidrógeno como parte de los productos. Pasamos a restar y nos estaría quedando 98 menos 42, 56. Volvemos a escribir con esos ajustes la ecuación. Aquí vamos a tener entonces 3 moléculas de glicerol más los 7 dicromatos más 98 menos 42, 56. Eso es todo. Flecha. Por acá 9 dióxido de carbono más los 14 cromos más 49 menos 9, 40 moléculas de agua. Ahora sí, la ecuación está balanceada en medio ácido. Y es coherente porque recuerda que la reacción se está llevando en presencia del ácido nítrico. Está bien. Regresamos a su forma molecular. Regresando a la forma molecular. ¿Cómo estaba o cómo entraba el dicromato acompañado de potasio, ¿cierto? Vamos a retornarlo en ese sentido. Vamos a retornar en su forma molecular. Como son 7 dicromatos, serán 7 dicromatos de potasio en su forma molecular. De esa manera. También, ¿cómo es que entraba los iones hidrógeno como parte del ácido nítrico? Regresamos para recordar. Aquí está. Entonces entra los ácidos, las moléculas de ácido nítrico, entra por acá, vendrían a ser 56 ácidos nítricos. Perfecto, porque cada molécula tiene un hidrógeno, ¿no? Cada molécula de ácido nítrico. Entonces, en ese sentido, como son 56 iones de hidrógeno, 56 moléculas de ácido nítrico. ¿Cómo salen los cromo más 3? Como cloruro de cromo. También lo tenemos. No, que diga como nitrato de cromo. Entonces acá serán 14 nitrato de cromo. ¿De acuerdo? Porque cada cromo más 3 está conformado por 3 nitratos. Entonces en total serán 14 nitrato de cromo 3. Bien. Ahora, ya tenemos en su forma molecular, pero un momento. Los átomos de potasio que entran al proceso vienen a ser 14. Y la pregunta es, ¿cuántos átomos de potasio deben salir? También 14. Por lo tanto, aquí en la parte de los productos no tenemos átomos de potasio. Eso significa que va a salir también 14 potasios, pero como parte del nitrato de potasio. Recuerda que eso es lo que teníamos también en nuestra forma molecular al inicio. Entonces, tendremos que poner 14 nitratos de potasio más los 14 nitratos de potasio. Ahora sí, completo. Tenemos que simplemente escribir nuestra ecuación final. Y verificas también que en total se tiene 56 nitratos. Y por acá 3 por 14, 42
más 14 por acá, 56. Escribimos, por lo tanto, nuestra ecuación final en su forma molecular. 3 moléculas de glicerol más 7 dicromato de potasio más 56 de ácido nítrico, flecha, 9 de dióxido de carbono más los 14 de nitrato de cromo, 3. Más 14 de nitrato de potasio y más 40 moléculas de agua. Esta ecuación está balanceada. En medio ácido, ¿no? El ácido nítrico forma parte de ello. ¿Qué es lo que nos están solicitando en este ejercicio? La suma de los coeficientes de los reactantes. Sumatoria de los coeficientes de los reactantes. En ese sentido, 3 más 7, 10 más 56, 66. Esa es la respuesta. Bien, ¿te gustó? Dale like, comparte, suscríbete. Seguimos con los siguientes ejercicios.